Hola doctor, en nombre de Membas Noticias le agradecemos su presencia en nuestras instalaciones. Permítame contarle a nuestra audiencia sobre su trayectoria. Elisa Rashkin es investigadora en el Centro de Estudios de la Cultura y Comunicación de la Universidad Veracruzana. Es doctor en Estudios de la Comunicación y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es autora de los libros Atanasio Vázquez, fotógrafo de la posrevolución en Veracruz, Mujeres cineastas en México, El otro cine y La aventura estridentista, historia cultural de una vanguardia, además de artículos y capítulos sobre temas de cine, fotografía, literatura e historia cultural mexicana e internacional. Y coordinó con Esther Hernández Palacios Luz Rebelde, Mujeres y Producción Cultural en el México Postrevolucionario. Actualmente dirige Balajú, revista de cultura y comunicación de la Universidad Veracruzana. El fin de semana tuvimos la fortuna de escuchar su ponencia en el Foro de Ciencia Política sobre José Cardel Murrieta, luchador social y mártir del agrarismo. Ahí destacó puntos que fuimos destacando aquí en Membas Noticias, de qué tan conocido lo tenemos algunos mexicanos y otros no. Entonces, me gustaría que comencemos por mencionar quién es José Cardel Murrieta, el veracruzano que es considerado un mártir agrarista. Pues, José Cardel fue dirigente agrarista, fue hijo de la Revolución Mexicana, se puede decir, y él con muchas otras personas, porque mis investigaciones abordan el movimiento agrario en el estado de Veracruz en principios del siglo XX, bueno, más bien en los años 20 del siglo XX. Y José Cardel fue uno de los líderes más importantes en el inicio de ese movimiento. Fue campesino de origen y tenía una vida, como muchas personas en ese entonces, accidental por cuestiones familiares y también de su entorno. Y cuando sale de municipio de Paso de Ovejas, que es donde nace, pues va a diferentes partes del estado, tiene la oportunidad de estudiar, que es algo que muchas personas no tienen en ese entonces, y entonces cuando regresa a la zona central de Veracruz para trabajar la tierra y también para participar en la formación del movimiento agrario, pues ya tiene una base de formación para poder hacerlo y organizar en su comunidad. Estudiando ellos en parte aguas para poder hablar del tema agrario, ¿no? En este caso me gustaría que nos platique un poquito su interés por estudiarlo y por escribir sobre el tema agrario. Sí, empecé ese proyecto, esa investigación hace muchos años, a la par de lo que estaba estudiando sobre el movimiento estridentista y primeramente en la ciudad de Jalapa. Y resulta que la cuestión agraria que está tomando lugar al mismo tiempo tiene algo de documentación. De hecho, ha sido estudiado por investigadoras de la Universidad Veracruzana y de otros lugares desde los años 60 más o menos, que es cuando se recuperaron algunos documentos. Había mucha dificultad en mantener el archivo del movimiento agrario porque es un movimiento rural y también es un movimiento con muchos momentos políticos difíciles, como todo lo que emanaron de la revolución. Pero empecé a encontrar documentación que me interesaba porque no había sido tratado por la historia más convencional, porque mi área de estudios es cultura y comunicación y quería abordar la identidad campesina que surgió a partir de la revolución y el movimiento desde como una perspectiva cultural. De este interés que tiene usted por el movimiento agrario, tengo entendido que derivó la publicación del libro Soy de Nación Campesino, representación y memoria del agrarismo veracruzano, ¿no? ¿Nos puede detallar un poquito sobre este trabajo que hizo, por favor? Sí, es una investigación de largo aliento. Básicamente, cuando entré a trabajar hace unos años en la UV, pues vine con esa propuesta. Y sí,
y fue publicado este año por la Universidad Veracruzana precisamente. Trabajo sobre documentos muy diversos, tiene trabajo de archivo en que destaco pues procesos de peticiones de tierras, ¿no? De disputas de tierras donde se sobresale como ciertos elementos del lenguaje, de cómo las personas que están solicitando tierras están definiéndose en un lenguaje que considero que es un cambio de cómo había sido en tiempos anteriores a la revolución. O sea, el movimiento agrario, la reforma agraria está dotando al pueblo con nuevas herramientas y ese pueblo está utilizando esa herramienta para pues, buscar mejoras en su condición de vida. Y a partir de ahí pues busco documentos que se hizo dentro de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz, fundada en marzo de 1923, y busco y de ahí surgen cosas como corridos, como poemas, y entonces tengo un capítulo que versa sobre la cuestión de la música en contexto rural con el fandango o huapango, cómo eso tiene una función en el movimiento social agrarista. También los testimonios, hay muchos documentos que son muy ricos porque tienen una voz personal del participante que sí nos da información, pero también nos da una visión amplia de la vida rural, de la lucha, de cómo se relacionaron las personas en la cotidianidad con la cuestión de la tierra. Okay. Usted ya lo ha comentado tanto en su ponencia como en esta entrevista, que el agrarismo en Veracruz fue uno de los importantes eventos para el país, ¿no? En este caso, durante pues el comparativo y la investigación que usted tiene, ¿cómo ve ahora este movimiento agrarista a la actualidad? A la actualidad, pues es muy complicado porque la parte se dan a llamar los años radicales, que básicamente son los años 20, un poco antes, que había una radicalización que todo estaba inestable en ese momento en el país, pero en Veracruz se consolidaba una visión de que iba un poco más allá de lo que estaba pasando en el nivel nacional con los presidentes Obregón y Calles. Pero la política en el estado estaba muy turbulento en ese momento y los gobiernos no lograron mucho. Había mucho reparto agrario, eso sí hay que destacar, porque había grandes haciendas. Después de la revolución persistían las grandes haciendas, las grandes propiedades, ¿no? Y sí se logró un cambio en las prácticas, ¿no? En la distribución de tierras en el estado, pero el movimiento como tal encuentra obstáculos de muchos tipos, muere mucha gente porque es una resistencia a violencia, es mucha violencia. Entonces José Cardel, por ejemplo, muere temprano, ¿no? En 1923, con la rebelión de los huertistas en el estado, los terratenientes se unen al movimiento para poder lograr lo que no podían, la legalidad con el presidente Obregón, y pues asesinan a José Cardel y a otros líderes. Entonces es un movimiento que es muy difícil tener continuidad y a partir de los años 30 ya entra en otra fase. Sí hay cuestiones de organización campesina y sí hay conflictos en torno a tierras todo el siglo XX y hasta la fecha. Pues como sabemos, pues a finales del siglo XX se pone como el fin oficial de la reforma agraria, pero las disputas siguen. Movimiento como tal la parte que yo estudio está ubicado en un tiempo bastante preciso porque después van a intervenir los
partidos políticos que se forman a partir del cardenismo y jazz como otro animal. Eso también tiene que ver con lo de su muerte, ¿no? Que fue, recuerdo que su ponencia comentó que fue el 25 de diciembre de 1923, si estoy en lo correcto. Sí. Después de esto, de todas formas, la lucha agrarista siguió, ¿no? No cesó con la muerte y el atroz crimen que tuvo José Cardel. No, Cardel era él era el primer secretario de la Liga de Comunidades Agrarias. El presidente fue Orsolio Galván. Él sobrevive hasta el año 30 y no muere asesinado, sino de una complicación de salud que llevaba arrastrando durante mucho tiempo, porque fueran personas, los líderes agrarios fueran en general personas de orígenes muy humildes, sufrieron muchas privaciones en su infancia y juventud. Después, Orsolio Galván, por ejemplo, va a ser diputado, pero la clase política no es una cosa dada en ese entonces, es una cosa pues circunstancial hecha en ese momento, pues logran dirigentes populares a ocupar puestos políticos, pero no quiere decir que son de otra clase más que la clase campesina obrera y entonces. Pero Orsolio Galván es un líder muy carismático, muy capaz pero con él hay mucha otra gente, hay mucha organización, entonces. Y en un estado como Veracruz, donde no está muy comunicado, gran parte de la actividad que conocemos está en el centro de Veracruz, por donde está Cardel y otros, por la cercanía con Jalapa, ¿no? También. Pero allá en el norte también, en el sur también, y hay muchos matices por las comunidades indígenas, por ejemplo, pero tienen ahí, todos están aferrados a la legislación agraria para poder pedir la dotación o restitución de sus tierras. En toda su trayectoria como investigadora no solamente ha abordado el tema de José Cardel, no ha abordado otros temas y ha colaborado con personas que lamentablemente ya fallecieron, pero en vida usted tuvo la fortuna de trabajar con ellos, ¿no? Como por ejemplo la doctora también Fernández Palacios, con ella hizo usted el libro Luz Rebelde, Mujeres y Producción Cultural de México, ¿no? ¿Nos podrían contar un poquito sobre esta experiencia, por favor? Sí, mi colaboración con Hernández Palacios empezó el año que llegué a Jalapa, porque vine a un proyecto de investigación sobre el estudiantismo y ella había sido una de las pioneras en redescubrir ese movimiento cultural que fue importante igual en los años 20 del siglo XX. Hicimos amistad, hicimos varios proyectos, logramos con muchos otros colaboradores hacer la edición facsimilar de la revista Horizonte que los estudiantistas publicaron aquí. Pues siempre queremos hacer un libro y en algún momento decidimos hacerlo sobre mujeres, porque ambas hemos trabajado, bueno, ella desde la literatura y yo trabajo mucho sobre mujeres en el cine, también escritoras, y pues a través del estudiantismo busqué las mujeres en la vanguardia, en las vanguardias, porque era una ausencia presente de que sí había mujeres, poetas, pintoras, creadoras alrededor del movimiento estudiantista, y quería visibilizar esa parte. Entonces sí, hicimos este proyecto de Luz Rebelde que tiene 6 capítulos sobre diferentes escritoras y artistas plásticas en México, con la idea de que, aunque hay más bibliografía hoy en día, cada vez más, felizmente, no son muy conocidas las mujeres, porque la cultura postrevolucionaria ha sido durante mucho tiempo figurada por gentes como los muralistas, por ejemplo. Entonces, bueno, sí fue un proyecto, es un libro muy bonito. Tiene como diversidad de personajes y de autores también. Somos 6 autoras y desgraciadamente no
tenía mucha difusión porque salió durante la pandemia y no podemos hacer presentaciones presenciales, pero está en digital, en libre acceso a través de la universidad, la editorial de la Universidad Veracruzana. Doctora, estábamos hablando pues el análisis que tiene usted desde José Cardel, las mujeres, el muralismo, que es su ámbito más cultural y social, ¿no? Pero en todo este análisis que lleva usted, doctora, ¿cómo espera o cómo ve la sociedad en un futuro? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué análisis tiene usted? Ay, pues felizmente veo para atrás y no para adelante, porque el futurismo me parece difícil. Complicado, ¿no? Sí, obviamente tengo opiniones personales, pero siempre he admirado y encuentro puntos de contacto y puntos de admiración con figuras, con personajes del pasado que fueron muy innovadores en su momento, o sea, en la cuestión social y cultural para mí van juntas, ¿no? Y es sorprendente saber que tan multifacéticas han sido diferentes, sobre todo si hablamos de las figuras de las mujeres. Vemos personas, pero también de los hombres. En los tiempos de la revolución, las personas tenían que hacer mucho a edades tempranas. No había como los procesos educativos como ahora. O sea, yo participo como docente en posgrados. En ese entonces la gente que estudió no iba a posgrados, iba a la vida, ¿no? Es decir, los hombres, algunos intelectuales sí tenían grados académicos, las mujeres en general no tenían. Muchas mujeres surgieron como intelectuales, como escritoras a través del trabajo en la oficina. Prácticamente todas las escritoras que conocemos o fueran maestras o fueran oficinistas, y eso es muy interesante porque es una relación con la máquina de escribir que orgánica, ¿no? Que dan las posibilidades, y son personas, son mujeres como que se divorciaron, que tenían que luchar solas como madres, igual los hombres agraristas. José Cardel, por ejemplo, que era huérfano de su padre, su madre le saca adelante, es hijo único, van a Orizaba y a Jalapa, donde él puede estudiar un poco hasta que muere la madre también, y tiene que jalar solo, y se casa con una mujer que también, a decir del relato que ha dejado la familia, también luchaba, ¿no? Hacía ropa, vendían ropa en las calles con los hijos, hicieron muchas cosas, y eso no es como para el futuro, pero sí nos hace pensar que una visión de la complejidad de la sociedad de hace 100 años, y saber cuáles eran las ideas, porque eran personas que se preocupaban por las mismas cosas que ahora, ¿no? La salud reproductiva, por ejemplo. Yo trabajo también sobre mujeres que precisamente hace 100 años estaban luchando por promover los anticonceptivos, y había mucha censura en torno a eso, como ahora estamos con la cuestión del aborto. O en lo literario, hacer cosas diferentes, como ahora sí hay otro muralismo, hay graffiti, hay diferentes tipos de música, pero todo eso me parece que podemos aprender del pasado y sentir, no para formularse, no porque el pasado nos da las lecciones para el presente, sino creo que nos da como un sentido de continuidad, de identidad, de como que no, porque hoy en día estamos muy en el presente, ¿no? El tema del día, siempre hay un trending topic, ¿no? Siempre hay como todo el mundo está hablando de eso, y luego todo el mundo está hablando del otro, ¿no? Y era un poco así también antes, cuando eran puros periódicos y telegramas y eso, pero
No tanto, o sea, creo que eso de entender más sobre quiénes somos como sociedad, ¿no? La cuestión de género que tiene no se inventa ahorita, sino que tiene largo aliento en cuanto a movimientos feministas en plural, con diferentes posturas, por ejemplo. La cuestión de la tierra que sigue siendo fundamental, aunque no la queremos ver de la misma forma, ¿no? Le agradecemos mucho su presencia, doctora, y pues le recordamos que las puertas de BEMAS están abiertas para otro día que nos quiera visitar. Muchas gracias.